Pero había un profesor de la Huasteca Potosina, me decía: Santos, si tú hablas náhuatl, vas a poder reconocer los símbolos, vas a poder reconocerlo, cómo se escribe la escritura náhuatl, vas a poder reconocer, me decía, pero yo me preguntaba, ¿cómo voy a poder reconocer si no escribía ni con este alfabeto? Y lo interesante es que tenía muchos relatos, tenía muchos cuentos también. Otro amigo que también estaba por ahí, también de San Luis Potosí, nos podía hablar de mitos muy, muy lejanos. El amigo Ticochco de Saltipango, Puebla, que ya he platicado de él, también tenía muchos relatos. Nadie de nosotros había escrito esos relatos. Eso que traía en la cabeza, nada más nos los contábamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que falta estudio de estos mitos, de estos relatos que se cuentan no solo en la Huasteca, sino en Guerrero, zonas nahuas. Hablando del náhuatl, pues Puebla, falta mucho, mucho por saber, por investigar, por grabar, por escribir. Nosotros mismos, los pueblos, lo que tenemos de memoria, porque si se perdió esta forma de escritura, entonces ya después de que vienen los españoles, ya no registramos de esta manera, ni registramos casi nada de esta manera. ¿Quiénes se ocupan de ir a los pueblos para investigar de los mitos, de las danzas, del pensamiento, de la forma de vida? Pues los antropólogos, los historiadores, y muchos de esos datos, muchos de esos libros no quedan ahí en los pueblos. Y muchos grupos también extranjeros, investigadores, van, toman fotos, toman datos, toman videos y no queda casi nada en el pueblo. Si acaso queda por ahí en algo guardado o así. Entonces, por eso digo yo que hace falta mucho que los pueblos, en este caso los pueblos nahuas, pero también nosotros compañeros, o sea, mayas, mixtecos, zapotecos, que podamos nosotros también registrar nuestras cosas de vida, nuestros cuentos, nuestros relatos, nuestros mitos. Y yo creo que por ahí vamos a ir viendo dónde hay coincidencias, ¿verdad?, que nos puedan ayudar a ir entendiendo esta forma de vida que llevaron los antepasados.